gloria a tu bendito nombre, mi Dios. Por toda esa bondad, por toda esa misericordia tan grande que tú tienes para con nosotros, mi Dios. Gracias porque en cada momento que podemos acercarnos a ti, mi Dios, tú tienes para nosotros siempre algo nuevo, algo que mostrarnos, que enseñarnos, mi Dios. Yo te doy a ti el honor, la honra y la gloria, Padre Dios, por la oportunidad, Señor Dios, por la oportunidad de adorarte y de alabarte, por la oportunidad de predicar y manifestar tu nombre y hacer conocido tu nombre, Padre Dios. Yo te ruego, Padre, que tú siempre tengas corazones preparados y, Padre, como te ruego que haya siempre gente deseosos de oír tu palabra, oír tu verdad y recibir, Señor Dios, el mensaje que viene de ti. Que siempre haya corazones, mi Dios, que te amen, que te alaben, que glorifiquen tu glorioso nombre. Entonces tu palabra será bien recibida en sus mentes, en sus corazones, Padre, conforme a lo que tú has preparado, para que cada persona, mi Dios, cada alma venga y reciba, Señor, de tu verdad. Señor, es un gozo inenarrable saber que tú tienes para nosotros, mi Dios, todo el conocimiento de tu verdad que tú quieres poner sobre nuestra vida, Padre eterno. Danos, Señor, un corazón agradecido en esta hermosa tarde. Danos un corazón, Señor, que te ame cada día más y más, que esté agradecido siempre con tu verdad y tu palabra. Y de una manera especial, Señor, permite que cada persona que a través de esta tecnología del Internet puedan ver y puedan ser cada día más, mi Dios, quienes se sumen, mi Dios, a la palabra que tú vas a dar en este momento. Que ellos se sumen cada día más, mi Dios, al grupo de adoradores de tu palabra, que adoren tu palabra, que amen tu palabra, mi Dios. Padre, para que siempre haya corazones dispuestos a buscar tu palabra, Señor. Así nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo, recibimos tu palabra y tu mensaje que vas a darnos en esta hora, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Señor, muchas gracias. Amén, 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 amén. Gracias, Jesús, gracias. Saludos para todos nuestros amados hermanos que, ya sea de manera directa o diferida, pero siempre nos visitan. Siempre tenemos gente hermosa, ya sea en directo, en vivo o diferido, pero siempre hay gente hermosa que está amando y recibiendo esta palabra que Dios nos permite proyectar, hacer conocida, para que la gente pueda edificar su vida mediante y a través del conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, pues en esta tarde ya estamos comenzando un poquito atrasados, pero aquí estamos ya listos para dar el mensaje y hacer conocido el nombre de nuestro Dios. En el estudio que hemos estado teniendo acerca del libro de Apocalipsis, estoy tomando un tema dentro de lo que corresponde al estudio de Apocalipsis, y en este tema estamos hablando algo acerca de las tres últimas o las tres finales batallas que el Señor Jesucristo tendrá contra Bosra, contra los ismaelitas, contra Idumea, que habíamos hablado de Bosra, y contra los judíos, y por qué no, tenemos que añadir contra los gentiles. Pero estas batallas, como he venido diciéndoles a ustedes, mis hermanos, se desarrollará en tres diferentes lugares. Ya les hablé de la primera batalla que el Señor Jesucristo librará en contra de sus enemigos que han rechazado la verdad de Dios. En un momento determinado, ¿quién se constituye enemigo de Dios? Aquel que rechaza la palabra de Dios, aquel que refuta la palabra de Dios, aquel que niega la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y vimos, hermanos míos, les estuve diciendo a ustedes sobre esos tres lugares. El primer lugar dijimos que va a ser en Bosra de Idumea.
en donde el Señor traerá una batalla final contra estos personajes que rechazaron abiertamente el mensaje del Señor Jesucristo, la hermosa palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar la segunda batalla, así que en el punto número 2, gracias, en el punto número 2 vamos a trabajar número 2 en romano, porque ya el número 1 en romano fue la batalla en Bosra de Idumea. Hoy vamos a tomar como subtítulo en el punto número 2, vamos a manejarlo bajo este título: en la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Si me están siguiendo, mis amados hermanos, esto es lo que van a escribir ustedes en su cuaderno. Número 2 en romano: en la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, Él peleará su segunda batalla en Armagedón. Vuelvo a repetir el texto, el título para que ustedes sepan. Estamos en un estudio basado en el libro de Apocalipsis, pero estamos tomando unos puntos importantes, aunque el Apocalipsis es importantísimo de principio a fin. En este segundo punto estoy dando un subtítulo llamado: en la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, Él peleará su segunda batalla en Armagedón. Así que, amados, vamos a empezar, vamos a correr, y tenemos aquí este pasaje bíblico donde vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 16. Pero antes, déjenme mostrarles a ustedes un panorama antes de abrir nuestras Biblias. Déjenme decirles a ustedes que la segunda de las 3 batallas que serán peleadas cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, será en este caso la batalla de Armagedón, que se menciona o que es mencionada entre paréntesis en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Déjenme decirles a ustedes, mis amados hermanos, cuando estamos estudiando sobre este libro y lo que Juan el teólogo nos dejó como un legado, déjenme mencionarles que Juan no cubre los detalles de esta batalla hasta el capítulo 19, que está incluido en el volumen de la palabra de Dios, es decir, en sus volúmenes de lo que corresponde al libro de Apocalipsis. Es decir, la batalla de Armagedón está descrita, si es cierto, en la palabra, como vamos a verlo más ahorita, pero Juan el teólogo no entró en los detalles de esta batalla. Así que esto, mis hermanos míos, está obviamente oculto, por así decirlo, hasta que no vayamos y recorramos el velo. Pero vamos a ver que Cristo Jesús, como es llamado en ese capítulo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la palabra de Dios lo menciona como un varón sentado en una nube blanca. Si Dios lo permite, y si Dios así nos lo ordena, terminando estas 3 batallas, o sea, terminando de estudiar acerca de estas 3 batallas, creo que sería bastante bueno que fuéramos al capítulo 19 después, ¿verdad?, para estudiar en todos sus detalles lo que esta batalla de Armagedón representa. Déjenme decirles, mis hermanos, que la batalla de Armagedón será parte del ministerio final del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, como ya les dije, los detalles de su aparición y sus hechos del gran portarretrato de Cristo Jesús está en la visión profética que Juan el teólogo estaba revelando. El Señor Jesucristo regresará a la tierra de donde está el lado oriente del cielo y procederá a pelear en contra de Edom en Bosra. Entonces, Él moverá su batalla y guerra directamente hacia Armagedón. La palabra de Dios nos ha enseñado que la venida del Señor será en el lado oriente. Así que vamos a nuestro texto bíblico en Apocalipsis capítulo 16, versículo en este caso 16 y 17. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, versículo 16
y 17. Y la palabra del Señor nos dice así, de esta manera. Si ya están listos, vamos a estudiarlo. Dice: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Hecho es. Así que, amados, vamos a comenzar en esta porción la palabra de nuestro Dios, y a fin de comprender algunos aspectos de la futura batalla de Armagedón, amados míos, debemos mirar la historia de Armagedón. Este lugar también era conocido como el Valle de Jerzel o la Gran Llanura. Así que, amados, los griegos le llamaban el llano de Esdrelón. Así que Armagedón simplemente significa el monte de Megido. Y la palabra, en este caso Megido, proviene de la palabra raíz hebrea Gadal, que significa, en este caso, esta palabra Gadal significa cortar o lugar de matanza. Cortar o lugar de matanza. Déjenme decirles, amados míos, haciendo historia, el llano de Megido fue en el Antiguo Testamento un lugar de una gran batalla donde el pueblo de Dios, Israel, peleó contra varios de sus enemigos. Por ejemplo, Débora y Barak obtuvieron la victoria contra los cananitas precisamente en ese sitio. Si ustedes van a la palabra de Dios en Jueces capítulo 4, versículo 23 y 24, vuelvo a repetir, Jueces capítulo 4, versículo 23 y 24, Débora cantó su canto de victoria precisamente allí, en el valle de Megido, en ese llano de Esdrelón, que es llamado, en este caso, este lugar de Armagedón. Para que ustedes puedan comprender siempre los acontecimientos proféticos, amados míos, ustedes deben hacer historia, y la Biblia nos da los datos que nosotros necesitamos para entender, en este caso, lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que entonces, Débora cantó su canto de victoria allí. También en ese lugar, Gedeón venció a los madianitas. Esto está registrado en Jueces, capítulo 7, versículo 15. Jueces 7, 15. Amados míos, sin embargo, no toda esta batalla luchada en el valle de Jerzel terminó de modo victorioso para el pueblo de Dios, porque en ese lugar el rey Saúl y Jonatán fueron derrotados por los filisteos. Esto está registrado en Primera de Samuel 31:1. Estoy haciendo historia para que ustedes sepan acerca del Armagedón. Es una tristeza que muchos que se dicen y que han portado el título de escatólogos son unos pobrecitos locos, ignorantes, locos de atar, porque han hablado un mundo de conjeturas, que el Armagedón, ellos le llaman el Armagedón financiero, el Armagedón social, el Armagedón matrimonial, el Armagedón no sé cuántas tonterías. Está como cuando, si alguno de ustedes pudo ver en el internet, cuando plasmé un pequeño pensamiento acerca de lo que significa Apocalipsis. Para muchas personas, cuando yo escribí ese pequeño pensamiento acerca de Apocalipsis, o lo que la palabra Apocalipsis significa, yo empezaba diciendo: ¿qué sucede cuando tú oyes la palabra Apocalipsis? Rápidamente tiemblas, y para ti Apocalipsis es desgracias, terremotos, inundaciones, matanzas, persecución y un mundo de
cosas que la gente ha inventado de una mente calenturienta. Cuando que la palabra Apocalipsis significa la aparición del Señor Jesucristo. Así de sencillo. La venida del Señor Jesucristo. Nada tiene que ver con guerras y terremotos y matanzas y descuartizados y muertos regados por todos lados. Apocalipsis simplemente significa la venida del Señor Jesucristo o el advenimiento del Señor Jesucristo. Para quienes tuvieron la fortuna de leer ese pequeño pensamiento que plasmé a través del Facebook, gracias a Dios recibí muchísimas muestras de gratitud, porque mucha gente decía cuánto miedo tenía yo solamente de pronunciar la palabra Apocalipsis. Y en este caso, mis hermanos, resulta también lo mismo cuando la gente oye sobre la palabra Armagedón. Inmediatamente, como ya les dije, todos piensan y dicen Armagedón, va a ser el país de Rusia. Rusia es donde se va a llevar a cabo el Armagedón. No, es en China. No, es en Estados Unidos. No, es en tal país. Hermanos míos, les estoy dando antecedentes para que ustedes no tengan por qué seguir a esos pobres ignorantes escatólogos que hacen un mundo de conclusiones terrenales, materiales, y pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos. Amén, amén. Yo no soy un maestro, no conozco mucho la palabra de Dios, lo confieso, soy un pobre principiante que apenas si puedo saber cuál es mi nombre. Pero, amados, cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios, somos las personas más inteligentes y más sabias, porque la sabiduría procede de lo alto, del Padre de las luces, donde Dios mora con una luz inaccesible. Bendito su santísimo nombre. Así que, amados hermanos, Armagedón no es nada de lo que la gente dice. El Armagedón financiero, el Armagedón juvenil, el Armagedón de tal y tal y tal cosa. Amados, déjenme decirles algo. Dejemos a esa gente en sus locuras calenturientas y vayamos mejor a estudiar la palabra de Dios. Amén. El triunfo del Señor Jesucristo al final del gran conflicto con el anticristo y sus 10 reyes confederados será el final de la guerra abierta que Dios proporcionará a sus enemigos, de manera, amados, que sus adversarios se reunirán en Armagedón para pelear en contra del Cordero de Dios y sus llamados, escogidos y fieles. ¿Quiénes son esos llamados, escogidos y fieles? Son un ejército que está mencionado, ¿verdad? Déjenme decirles esto. Apocalipsis capítulo, no estamos leyendo los textos, si se dan cuenta, solo estoy dando referencias. Estoy diciéndoles a ustedes, mis hermanos, que sus adversarios se reunirán en Armagedón para pelear en contra del Cordero de Dios y sus llamados escogidos y fieles ejércitos. En este caso, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14, ahí menciona a los enemigos del Señor y los enemigos del ejército del Señor Jesucristo, que son la esposa del Cordero, que son los que van a vestir únicamente el vestido de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. No habrá en ese ejército que estará con el esposo los de vestidos blancos simples, ni tampoco los de vestidos blancos dobles. Únicamente la esposa, vestida de lino fino, blanco, brillante y resplandeciente. Ahora, gracias. Bueno. Muchas gracias, muy amable. Entonces solamente ellos, la esposa, son los que vendrán. En este capítulo 17, versículo 12 al 14, así como también en Apocalipsis 19, versículo 11 al 21, vuelvo a repetir, Apocalipsis 19 del 11 al 21, está declarado quiénes son esos ejércitos confederados que vendrán en contra del Señor Jesucristo y que harán guerra también contra la esposa que viene con el Señor montados en caballos blancos. Les he hablado sobre el caballo blanco
comúnmente en la Biblia conocido como el caballo de la fe. Amados míos, anunciadamente, esos adversarios perecerán de una vez por todas en su final oposición al Cordero de Dios y a su ejército, que es la esposa. El apóstol Juan, amados míos, reveló cómo el Señor Jesucristo en su segunda venida, no estamos hablando del rapto, el rapto ya sucedió mucho tiempo atrás. Amén. Así que estoy hablando cómo el Señor Jesucristo en su segunda venida, en su gloria exaltada, liberará al remanente judío de Dios del poder mundano de los gentiles, que estará bajo el dominio de la bestia, el anticristo y sus 10 reyes confederados. Amados, esta batalla estará dividida en 2 grandes frentes. Los amigos de Cristo, miren bien eso, formarán uno de ellos, y sus enemigos, el anticristo, la bestia y el falso profeta, y los 10 reyes confederados estarán en el otro frente. Estoy hablando de cómo se llevará a cabo esa batalla en el valle de Armagedón. Si no lo comprendieron, voy a pedirles que escriban una balanza. Háganlo ustedes, por favor. Creo que ya saben cómo hacer balanzas, cómo manejar la palabra de Dios. Hoy estoy muy flojo para estar escribiendo en el pizarrón. Así que quiero que dibujen una balanza. En el cabezal de la balanza escriban Señor Jesucristo. En el lado derecho de la balanza, recuerden que ustedes ven una balanza como si yo fuera frente a frente y extiendo mis manos. Esta es mi derecha. Siempre verán la balanza en el lado derecho, que es el izquierdo de ustedes. En el lado derecho escriban sus amigos, 2 puntos. Sus amigos, 2 puntos. Los ángeles y los redimidos. Los ángeles y los redimidos. Y luego en el lado izquierdo de la balanza, en el lado izquierdo, escriban sus enemigos, 2 puntos. Y después de que escribieron sus enemigos, van a escribir el anticristo, coma, el falso profeta y los 10 reyes confederados. Ahora, quiero que analicen aquí con mucho detenimiento lo que vamos a estudiar. Es muy breve este punto que estamos viendo, que es el punto número 2, pero aún así vamos a tratar de poder extraer lo más que podamos de la hermosa palabra de nuestro Dios. El justo juicio del Señor, que recompensará a los inocentes y castigo a los culpables, es eterno. Hermanos, Él ha llevado a cabo juicio hasta en el pasado y Él hará lo mismo en el futuro. Él es un Dios inmutable e inalterable. Dios nunca se deja sobornar, ni por muy consentido que tú te sientas por el Señor. Si tú hiciste algo malo, si no te arrepientes, si no confiesas, entonces, amado mío, espérate a que el juicio de Dios caiga sobre ti. No importa que tú nunca hayas hecho mal a nadie y que seas una persona caritativa, buena, bondadosa, educada con todo mundo, pero si careces de la naturaleza de Cristo en tu vida, eres un rebelde, eres un enemigo de Dios.
todo aquel, como ya lo dije al principio, todo aquel que rechaza la palabra de Dios, que rechaza la sangre de Jesucristo, que rechaza el Evangelio de Jesucristo, se constituye enemigo absoluto de Dios. Así que, amados hermanos, los principios morales de nuestro Dios siempre iguales serán, sin importar la dispensación particular del Señor. Así que no importa en qué tiempo de dispensación, si pasado, presente o futuro, Él es inmutable e inalterable, y los principios morales de Dios siempre serán iguales, sin importar el tipo de tiempo dispensatorio en que la gente se encontró. Espero dejar claro este punto. ¿Sí? ¿Lo dejo claro? ¿Sí? De modo que, amados míos, el justo juicio de Dios es una llave espiritual para ayudarnos a entender las obras divinas del propósito de su voluntad y de su plan maestro. Amados, aunque Él peleará contra el anticristo, el falso profeta y los 10 reyes confederados, la lucha real de Cristo Jesús será contra Lucifer, quien es el motivador detrás del anticristo y todos esos seguidores. Cristo Jesús, al final, vencerá a Lucifer en todos los lugares en los que Lucifer ha pecado en contra del poder y la gloria de Dios. Amén. Aquí termino este punto número 2, porque ya les dije, estoy hablando una síntesis de las 3 últimas batallas que el Señor Jesucristo tendrá cuando en su segunda venida. Vamos a ver el número 3 en Romano, número 3. Y aunque muchas las veces ustedes se espantan del título, que muchas veces es largo, bueno, ahí les va, de todas maneras. Ustedes lo necesitan, porque de otra manera nunca van a poder comprender completamente lo que la palabra de Dios declara. Punto número 3. El triunfo final del Señor Jesucristo. El triunfo final del Señor Jesucristo sobre Lucifer y sus seguidores será en el valle de Josafat. Será en el valle de Josafat. Vuelvo a repetir, el triunfo final del Señor Jesucristo sobre Lucifer y sus seguidores será en el valle de Josafat, cuando Él juzgue a las naciones o pueblos de la tierra. Cuando Él juzgue a las naciones o pueblos de la tierra. Ahora, ya les dije a ustedes, mis amados hermanos, ya les dije que la batalla que el Señor traerá contra Bosra de Idumea es esa batalla de la cual ya hablamos en el punto número 1. La segunda, que es la que acabo de terminar y que comencé con ella, fue la batalla en Armagedón. Ahora, cuando el Señor termine esas 2 batallas, Él rápidamente se trasladará al monte de los olivos. Él irá al monte de los olivos, el cual está localizado al este de la ciudad de Jerusalén. Amados míos, allí Él empezará su batalla, en cuanto Él peleará con sus decisiones divinas eternas, precisamente ahí en el valle de Josafat. Ahí en ese lugar, amados míos, ejecutará juicio sobre todas las naciones de la tierra. Esta será una batalla en el sentido de que Cristo Jesús completará su victoria sobre sus enemigos al juzgar y sentenciarlos, mandándolos para siempre jamás al lago de fuego. Ahí es donde será el final de toda la historia de la humanidad en la tierra, para dar inicio a una nueva etapa, a una nueva, un libro nuevo, cuando comience con un libro titulado La Edad Perfecta.
Bueno, yo me estoy adelantando, pero es para que ustedes sepan cómo va a suceder todos estos acontecimientos. Pero déjenme decirles entonces, tenemos que estudiar